Entonces, un cristiano es alguien que ha disfrutado, ha recibido mucha paciencia y aún recibe mucha paciencia. Y aquí yo quiero algo que me ha impactado en la última semana. El propósito de toda la bondad de Dios en nuestras vidas, ese milagro que recibimos de Él, tiene su propósito. En sí, es producir paciencia en nosotros, pero en sí es siempre un milagro. Hay personas, por su carácter natural, algunas personas aguantan mejor que otros, otros son más mecheros, o sea, más... Pero es otro tema. La paciencia que uno recibe del Señor siempre es un milagro. Y siempre es su milagro. Y la paciencia es fruto del Espíritu, que ustedes han visto en Gálatas 5, 22 y 23. Y recibimos el Espíritu por la fe en el Evangelio. Pero la bondad de Dios y la paciencia de Dios, su propósito es transformarnos. En Juan 7, Jesucristo se paró, se puso de pie en el último gran día de la fiesta y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿qué? De su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, fíjate, ¿cuál es el propósito? El propósito, alguien sediente se acerca a Cristo, es satisfecho en Jesús. Jesús satisface su sed. Pero no queda ahí, sino que la misma satisfacción que uno recibe de Cristo fluya de uno a otros. Entonces, la bondad de Dios no es para, quedar con uno, sino salir de uno a otros. La bondad de Dios es para transformarnos. Recibimos amor para que seamos amorosos. Recibimos paciencia para que seamos pacientes. Y es como manda el apóstol Pablo en Filipenses 2, verso 1 al 2. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, alguna misericordia, si alguien ha recibido paciencia, misericordia del Señor, ¿qué? Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, si alguien ha recibido, disfrutado algo que transmite la misma cosa. Entonces, lo he puesto de esa manera. La paciencia viene solo en y por Cristo en el Evangelio. Y es para transformarnos. Para que su paciencia more en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. La paciencia y nuestras conversaciones. Recuerden, de la abundancia del corazón que habla la boca. Si en tu corazón no sientes la paciencia del Señor, que sale de ti, será otra cosa. Pero no será paciencia. Santiago 1:19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque el Señor es lento para ira. Pregunta. A veces decimos, ¡ay, paciencia con estos hermanos! ¿Vale? ¿Está bien?
¿Eso es paciencia? ¿Qué clase de paciencia debe morar en nosotros? ¿Qué clase? Y vas a necesitar paciencia. Si tú eres parte de una iglesia local, vas a necesitar paciencia. ¿Por qué? Porque pues el Señor no ha terminado su obra en lo demás. Y te van a fallar. Vas a necesitar paciencia. ¿Qué clase de paciencia? Bueno, Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 12. En ese verso estamos buscando 3 descripciones de la paciencia. 1. Gocémonos en la esperanza. ¿Qué clase de paciencia? Una paciencia gozosa. Soportemos el sufrimiento. Una paciencia perseverante. ¿Está bien? Una paciencia que soporta. Entonces, primero, una paciencia alegre o gozosa, una paciencia perseverante. Seamos constantes en la oración. Una paciencia que ora. Paciencia alegre, paciencia perseverante, paciencia que ora. Efesios 4, 1 al 2. Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, que sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes, uno con otros en amor. Bueno, una paciencia amorosa, una paciencia amorosa, una paciencia tierna, no una paciencia frustrada. Está bien decir eso, ¿no? En ninguna de esas descripciones cabe una que vale una paciencia frustrada. ¡Ay, eso es malo! No, paciencia, paciencia. Eso es para... Si soy así, yo tengo que arrepentirme y decir, Señor, ayúdame. No estoy amando bien a mi prójimo, hablando así. Ayúdame. Me has dado el Espíritu, que el Espíritu produzca su fruto en mí. Dame paciencia. Dame amor. Dame una paciencia alegre, una paciencia que ore, una paciencia perseverante, una paciencia amorosa. Y viene la pregunta. Pero hermano David, tú no sabes, yo siempre trato de cumplir, yo soy bien bueno con los demás. Y mira cómo me tratan. Y no es la primera vez, ¿ah? No es la primera vez. ¿Cuántas veces y siempre me tratan de esa manera? No sé, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué debemos que tratar a otros con paciencia? Si me fallan. Colosenses 3, 12 al 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque tú has recibido misericordia. Revístate con lo que has recibido. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Por qué? Porque tú recibes paciencia. Revístate de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. De la misma manera que Cristo los perdonó. ¿Por qué debo ser paciente con los demás que me fallan? Porque justo eso es el trato que recibo de Cristo. Yo le fallo a Cristo y me perdona. Entonces, con ese trato, lo reflejo con mis hermanos que me fallan. Y la paciencia en situaciones injustas. 1 Pedro 2, 20 y 23. Pero
Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios, o es hermoso delante de Dios, es aceptable delante de Dios. Y ustedes fueron llamados para esto. Ustedes fueron llamados para soportar maltrato por hacer el bien. Wow. Y soportar maltrato por hacer el bien. Tener paciencia en situaciones injustas es hermoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Mira, lejos de hacer que simplemente me haga de la vista gorda las cosas. O sea, la paciencia no quiere decir que no pasó nada, no me hicieron nada. A veces sí te hacen cosas. A veces sí uno va a padecer situaciones injustas que te van a doler. La paciencia no es decir que no pasó nada, yo no sentí nada. Uno sí va a sentir. ¿Cristo sintió la cruz? Sí. Para él fue angustia. Pero él no aguantó, dice, no, tengo que aguantarlo, no, ya, el Señor me mandaba para sufrir, ya, yo sufriré. No, ¿qué dice? Remití su causa al que juzga con justicia. No es simplemente sufrir sin esperanza. Jesucristo, cuando Él padeció para hacer el bien, cuando Él sufrió una situación injusta, Él dentro de sí dijo, mi Padre sabe, mi Padre sabe, mi Padre es mi Padre, me va a cuidar y Él hará justicia. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco. ¿Hará? No hará. Entonces no estoy en el aire. Me va a defender. Lo que estoy pasando no es por las puras. Habrá justicia. Entonces, sabiendo el futuro, aguantaba, pero no de forma ciega, sin esperanza. No. Yo tengo un Padre que me ama y me va a sacar de eso y va a juzgar. Las personas que me están haciendo lo malo no tendrán la última palabra. Mi Padre, que es el juez, tendrá la última palabra. Entonces, yo puedo tener paciencia, yo puedo aguantar, porque yo sé que el juez hará justicia en su tiempo debido. Y hablo de eso, no, qué sé yo, de tus sufrimientos, qué sé yo de lo que tú estás pasando, pero sí sé que hay un Padre, hay en Cristo, Dios te va a defender, Dios va a juzgar tu caso. Las personas que están haciendo tu vida imposible hoy día no tendrán la última palabra. Dios tendrá la última palabra y Él es el juez justo. Y tal como Cristo Jesús aguantaba todo el maltrato sabiendo todo eso, imítale. Jesús te llama a andar con Él en esa experiencia. Él ha pasado eso.
y hoy vive feliz en la gloria y te va a proteger. No abandones al Señor. Cobra ánimo por su paciencia, que su paciencia viva en ti.